Muy buena tarde, compañeros. Estaba dando un poquito de tiempo porque igual el día de hoy estuvo algo inestable el internet. Yo creo que a todos nos está pasando, ¿verdad? En medida de lo posible voy a continuar con la clase y el día de hoy el tema es la historia o historia de la oratoria. Ya se los coloqué ahí en el chat. Y vamos a terminar entonces con las tres últimas diapositivas que nos quedaron pendientes, la última clase, y vamos a proceder después de lleno a ver el tema que nos ocupa la tarde de hoy. Así que si alguien me apoya, solo Blanqui, si me puede enfocar la diapositiva del epílogo, por favor. Ya era la que nos correspondía. Ahí está. Muchas gracias. ¿Alguien que me apoye con la lectura, compañeros? Buenas tardes, licenciada. Voy a dar inicio. Muy bien. Epílogo. El epílogo es un apartado final de una obra, discurso o relato, en el que se ofrece una conclusión acerca de su contenido. Se lo considera lo contrario al prólogo, que es la parte que antecede a una obra, en la que se expone su propósito y contenido y se realiza un comentario acerca de ella. Muy bien, entonces, ¿qué entendemos por epílogo? ¿Cuál podría ser nuestro epílogo en un discurso dado? Un ejemplo. Por ejemplo, acá dice que es el apartado final de una obra o discurso. Supongo, bueno, como yo lo veo, considero que viene siendo como una conclusión. Bueno, es una conclusión de lo que se está exponiendo. Imagino que se debe agregar lo más importante, ¿verdad? Porque al final una conclusión es como que la respuesta a, a una suposición, pero un epílogo, según lo que entiendo, es la conclusión o un resumen, es como una síntesis de lo que se expuso. Ajá, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera comentar con respecto al epílogo? Ya la compañera ya dio algunos, bueno, ella ya razonó por qué considera el epílogo de esta manera, son las conclusiones. ¿Alguien más? ¿Alguien más, compañeros, que quiera? Quizá, bueno, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Quizá porque al final el epílogo lo que busca es trasladar o transmitir qué fue lo que pasó en un tema que inconcluso. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar a este tema? Licenciada, no sé, estaba analizando con respecto a lo que es el epílogo y podría ser, no estoy tan segura de esto, pero es lo que viene a mi mente, que el epílogo pueda ser como le había mencionado, una síntesis quizás para poder afirmar la información que ya se dio. Es como que se podría decir que es como la aclaración o la disipación de ciertas dudas del tema que se desarrolló. Sí lo podríamos tomar acá. Solo tenemos que tener mucho cuidado en una situación. ¿Se recuerdan de que acá nuestra definición nos está indicando que el epílogo va a ser contrario al prólogo o a la introducción? En este caso, nosotros le denominamos, ¿se recuerdan de que
de que habíamos hablado de las partes del discurso y entonces nosotros le denominamos exordio, que puede ser la introducción, que puede ser el preámbulo, ¿sí? Pero no debemos de confundir, perdón, entonces el exordio con el epílogo, porque el epílogo va a ir al final. Puede dar lugar a confusión, porque acá también podemos, pero estamos hablando en sí de las conclusiones. Por darles un ejemplo, les empiezo yo a hablar de drogas sintéticas, en las clases de drogas, distribución de las drogas, qué sé yo. Entonces, en mi epílogo, yo puedo decir, entonces yo concluyo que, por darles un ejemplo, el, el 52% de jóvenes guatemaltecos han consumido durante su vida algún tipo de estas drogas. ¿Sí? Estoy concluyendo de todo mi discurso. ¿Sí? Estoy entonces elaborando mi epílogo en base a lo que yo ya les expuse a ustedes. Y se puede confundir un poquito con la introducción, el exordio, lo que ya platicamos, porque ahí yo voy a dar cierta información. Pero recordemos también de que esta fue una manera que yo elegí para estructurar mi discurso. Porque puede ser de que yo dé datos, se recuerdan que en la exposición o narración también nos hablaba de datos. Lo que realmente debemos de lograr es tener una estructura de nuestro propio discurso y no es de que, bueno, si no hay epílogo, y ya vamos a ver porque después del epílogo yo aquí tengo conclusiones y propuestas, que es otra forma de terminar mi discurso. No necesariamente yo tengo que cumplir con todas estas fases. Depende también de lo que yo esté hablando, porque puede ser de que, bueno, fue un discurso que yo di, como el ejemplo que nosotros, el compañero nos hacía cuando yo le dije que diera agradecimiento porque pues había invitado a una celebración y él dio las gracias, ¿verdad? De que estaban ahí los invitados. Entonces va a depender mucho de qué es lo que yo quiero lograr en mi discurso. Y de igual manera yo lo voy a estructurar. Entonces por eso yo dejé acá el epílogo y conclusiones y propuestas, que son parecidas, son similares, pero acuérdense ustedes que al final ustedes van a elaborar la propia estructura de su discurso, no la que yo diga. Esta forma de dividir las partes del discurso fue la que yo concluí en base a varias lecturas que yo hice. Pero si usted me dice, para mí el epílogo no tiene ningún significado, entonces mi discurso yo no lo voy a hacer con epílogo. Y ahí usted está argumentando. Me está diciendo, pues a mí no se me hace interesante y yo voy a hacer mi propia estructura. Pero yo les vuelvo a repetir, elegí esta estructura para que ustedes conozcan una forma común de cómo la mayoría de personas o la mayoría de estudiosos en cuanto a discurso se refiere, divide las partes de un discurso. ¿Sí? Darwin creo que había levantado la mano. Sí, licenciada, yo lo había hecho, pero ya está aclarada mi duda. Perfecto. Bueno, Gracias. entonces, bueno, acuérdense que ustedes les van a dar su toque personal a su discurso. Ustedes van a ser ahí sí que los labradores de su propio discurso. Entonces, si alguien más quiere participar sobre este tema y si no, pasamos a las conclusiones y propuestas.
Licenciada, entonces el epílogo es una conclusión al final. Así es. Así es, se le considera una conclusión acerca del contenido de su discurso. Y en esta conclusión también usted puede exponer el propósito. Acá tenemos en esa última línea. Se expone su propósito, contenido y se realiza un comentario acerca de ella. Como el ejemplo que yo les di, en mi epílogo, yo les dije una cifra estadística, ¿sí? Yo les estoy dando una conclusión, pero también puede ser simplemente, bueno, yo les vine a hablar de droga porque creo que hablar de drogas es muy importante para la sociedad, para los jóvenes, ¿sí? Entonces ahí ya le estoy diciendo mi propósito. Entonces puede ser una conclusión o también puede ser que yo les explique el propósito de por qué yo les hablé de este tema. Así puede usted ir terminando su discurso. Reforzamiento también del tema, en este caso, licenciada. Por supuesto, sí. Sí, puede ser también un refuerzo del tema y de repente usted le deja a su público también aquella situación de decir, el mismo ejemplo de las drogas. Bueno, miren, yo concluyo o el propósito de hablarles de este tema fue porque yo considero que es un tema bien importante de tratar con jóvenes para que ellos conozcan de la importancia y de la consecuencia del uso de drogas. Y también quisiera o podría proponer algo yo también, ¿verdad? Propongo que este discurso pueda llegar no solo a jóvenes, sino a niños, porque desde pequeño, entonces yo ya estoy, como decía el compañero, de repente reforzando que no solo a jóvenes, sino también que se incluya las charlas, los discursos hacia los niños. Entonces ya estamos ahí como reforzando el tema y diciendo, o reforzarlo simplemente de decir, bueno, yo abarqué hasta tal punto y quisiera que estudiáramos hasta este punto más avanzado o qué sé yo. Ahí en el epílogo usted puede, como le vuelvo a repetir, va a depender de qué estructura usted le quiera dar a su discurso y también va a depender de qué clase de discurso y volvemos a regresar entonces a que va a depender de nuestro público, del tema, porque hay cosas que de repente no se van a prestar para reforzar del tema, como decía el compañero. Por ejemplo, si yo estoy hablando de drogas, pues no sé qué información, a menos que yo les diga ahí, bueno, entonces concluyo que las drogas sintéticas son estas, las drogas esto o lo otro, qué sé yo, ahí sí podríamos estar haciendo como un resumen o reforzando. Aquí podría entrar también como epílogo un resumen, que creo que por ahí va el comentario del compañero. Alguien está levantando la mano, no logro ver el nombre. Por favor. Leonel le habla, señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que se me vino a la mente, pero ya usted dijo algo sobre esto. Va a depender en sí del tema que desarrollemos, porque muchos no se van a, no, como que no van a encajar, digamos, en ese tipo de terminación, de conclusión, que se llama epílogo, sino que nos va a llevar hacia otros lugares, ¿no? Claro, así es. Le escuché a usted decir acerca de que dependiendo del tema o dependiendo del público, ahorita hace un poco de tiempo, de eso va a depender realmente cómo va a ser nuestro epílogo, o nuestro resumen o la conclusión que uno le quiera dar al tema. Así es, correcto. Bueno, Así es. Muy bien. gracias.
Entonces, acá vemos nosotros otra vez la importancia de diseñar nuestro propio discurso en base a nuestro público, en base a nuestro tiempo, porque también se recuerdan ustedes de que si tenemos un tiempo estipulado, tenemos que adecuarlo a ese tiempo, en base a varios factores que ya hemos visto. Así que, les vuelvo a repetir, es una estructura que yo encontré, pero ustedes pueden manejar su propia estructura de acuerdo a estos elementos que ya mencionamos. ¿Alguien más creo que quiere aportar? No alcancé también a leer el nombre. Michelle, licenciada. Ah, sí. Michelle, por favor. Michelle, adelante. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Eso más que todo sería como un resumen general de todo lo que dio durante el discurso. Sí, también se puede considerar, pero entonces ya tal vez lo adecuaríamos más al siguiente elemento que son conclusiones y propuestas. Pero muchos han enmarcado únicamente en el epílogo, muchos estudiosos, que es el apartado final, la conclusión acerca de su contenido y más lo que usted me está diciendo de resumen, más lo, lo encuadran a las conclusiones y propuestas. Que quizá ahorita que hablemos un poquito más de este siguiente paso o esta siguiente división del discurso, le va a quedar un poquito más claro. Ah, muy bien, de acuerdo, gracias, licenciada. ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar ahorita a las conclusiones y propuestas. ¿Alguien que me apoye con la lectura, por favor? Licenciada, perdón, yo sé que pasamos a otro tema, pero solo una aclaración, pienso, no Ajá. sé si estoy bien. Ajá. Entonces, el epílogo se podría decir que es un análisis sintetizado del tema con base a la información que se está brindando. Sí, se podría tomar de esa manera. Ya ven que ustedes tienen, pero un lenguaje así muy, muy elocuente y es lo que yo quiero que ustedes participen. Sí, me parece ahí súper acertado el comentario de la compañera. Así es. Así es. Vamos entonces a conclusiones y propuestas. ¿No puedo leer? Conclusiones y propuestas. Es un cierre fundamental que el público tiene que recordar. Nuestro objetivo al cómo terminar un discurso tiene que ser resumir todo lo hablado e emitir una reflexión o petición para que el público realice después. Así es. Si se dan cuenta, el epílogo y las conclusiones son muy similares. Por eso yo les decía que va a depender de cómo usted organice su discurso, porque muy, muy claramente acá alguien me puede decir, mire, pero el epílogo está diciendo que es una conclusión y alguien me puede decir, no, para mí de que no debe llamarse epílogo, sino que simplemente conclusión. Es válido, es válido. Vuelvo a recalcar eso de que ustedes van a tener su propio diseño de discurso y cualquiera de las dos que tomen como ya la parte final de su discurso está bien, puede terminar como un epílogo o puede terminar como una conclusión y propuestas, aunque las propuestas no nos da tanto problema porque está bien claro, ¿verdad? Si usted está haciendo un discurso en relación a algo que quiere proponer, pues ahí está lo de las propuestas o, o si usted va a hablar sobre un tema determinado y de último dice, bueno, en base a lo expuesto yo propongo aquí volviendo a las drogas, yo propongo que en
el Ministerio de Educación, por ejemplo, promueva o haga las gestiones para que en las escuelas se tome como un área el tema de las drogas, o que sea que los jóvenes estudien por lo menos un bimestre el tema de las drogas. Entonces yo ya estoy creando una propuesta. ¿Sí? Entonces eso no nos da mucho que hacer. En cambio, las conclusiones, les vuelvo a repetir, pueden confundirnos con el epílogo, pero es prácticamente como usted quiera terminar su discurso, a través de meramente conclusiones o el epílogo, como decía la compañera, una síntesis del tema para su discurso final. Y también acá, ¿cuál es el objetivo de al terminar nuestro discurso? Que tiene que ser un resumen de todo lo hablado y emitir una reflexión o petición. Esa es podríamos decir que es la diferencia del epílogo, que aquí la conclusión, emitir una reflexión o una petición ya sería una propuesta. Así que no sé si alguien quiere hablar con respecto de conclusiones y propuestas que nos quiera aportar al tema. Licenciada, solo una pregunta. Entonces, ¿Sí? en la conclusión, se llega como a una reflexión para el oyente, pero en el epílogo solo se resume el tema hablado. ¿Es así? Sí, usted está hablando, así es. Usted ya está finalizando y está exponiendo acá, puede ser el contenido o el propósito del por qué usted habló de ese tema. ¿Sí? Gracias, licenciada. Licenciada, eso es como para recordar y hacerle énfasis al tema que uno ya ha expuesto, para que el público logre recordar y tener en cuenta la base principal, pues sobre las bases principales que se desarrollaron en el tema. En la conclusión. Sí, en las conclusiones. Es Así que es. aquí dice que es un cierre fundamental que el público tiene que recordar, ¿verdad? Sí. Nuestro objetivo, dice, al terminar un discurso, tiene que ser resumen de todo lo hablado y emitir una reflexión o petición para que el público para que el público lo realice después. Pero imagínense hacerle énfasis a ciertas cuestiones de mucha importancia que se habló durante el discurso. Así es. Correcto. Licenciada, entonces, en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Con lo que dice acá, lo que es las conclusiones y propuestas, como se supone que esto es de una forma verbal, que se está expresando determinado tema, como yo lo veo es, al darle cierre al tema, muchos oradores lo que hacen es como para que sea un aprendizaje significativo para el público, es decir, como una determinada anécdota o decir no sé, un verso reconocido, algo que haga como un énfasis que deje el tema bastante enmarcado en quien nos escucha. Sí, solo que así es. Acuérdese de que usted, vuelvo y recalco esto. Esto que usted me está diciendo es la importancia del orador y del público. ¿Se recuerdan? Que acá había unos elementos que uno podía contar anécdotas, citas históricas, jurisprudencia. Pero esto, ¿dónde lo va a hacer? Acuérdense que ustedes son también, son profesionales del derecho y ustedes van a crear su propio discurso. En base a su tema, en base a su público, usted puede, inclusive lo que yo les comentaba en alguna clase anterior, de que yo había escuchado a un orador que él empezó con una anécdota. Entonces yo no puedo venir y le voy a decir, mire,
usted no empezó bien su discurso porque según yo leí, primero es la introducción o el exordio. Orador, recuérdense ustedes de que va a estructurar su discurso de acuerdo a la necesidad, a su público. Entonces, por supuesto, usted puede terminar su discurso con una anécdota, ¿sí? Lo único que tienen que tener el cuidado, pensaría yo, y sería una recomendación, de que busquen una estructura adecuada para que, ¿cuál es el objetivo realmente del discurso? ¿Se recuerdan que ya dijimos dar a conocer algo, explicar algo, conocer? Entonces, de repente, si yo empiezo diciéndoles una anécdota, de repente una historia, ustedes no van a entender, ay, ¿de qué ir a hablar? Va a depender mucho del tema, cómo yo pueda estructurar. Entonces, tienen que tener únicamente ese cuidado de qué van a hablar, cómo estructurarlo, la manera más sencilla, porque inclusive van a haber unos temas en donde no vamos a poder hacer una broma, de repente va a ser algo muy serio, entonces no voy a poder hacer una broma. Entonces, todo va a depender de cómo usted estructure su discurso. Y claro que sí, puede terminar de esa manera, no hay ningún problema, pero siempre y cuando su tema lo permita y también hacia qué público. Por eso hay que tomar varios elementos en cuenta. Fíjense de que, por ejemplo, ahorita que estamos reforzando este curso, yo no inicié con la historia. Hasta el día de hoy vamos a estudiar la historia de la oratoria. ¿Y por qué no empecé yo desde el principio con la historia? Porque de repente a mí, si lo queremos ver así, la lógica me dice, primero voy a conocer la historia y después voy a seguir. Pero yo no lo quise hacer así. Yo quise hablarles de oratoria, la importancia de la oratoria, del discurso y todo esto. Y hoy vamos a ver la historia. ¿Por qué? Porque yo consideré darles a ustedes primero los elementos que se interesaran por la oratoria, para que vieran qué tan importante es la oratoria en nuestra profesión. Y ahora vamos a conocer de dónde nació todo esto que hemos estado viendo todos estos días. Entonces, usted va a elegir, va a diseñar de acuerdo a su tema, de acuerdo a su objetivo, de acuerdo a todos los elementos que hemos visto con anterioridad. Entonces, me parece también bien interesante lo que dice la compañera. Yo le comprendí que usted me decía que si podíamos, de alguna manera, en otras palabras, yo le entendí, si no fue así, pues me sirve de ejemplo también decirlo, de que sí podemos cambiar el orden. Podemos cambiar el orden de acuerdo a mis objetivos, de acuerdo a lo que yo quiero. Porque para mí lo principal era, bueno, voy a hacer énfasis y voy a tratar de hacer conciencia en que ellos vean por qué es importante la oratoria en nuestra profesión, ¿sí? Y empezamos a analizar esos pasos y hasta hoy vamos a ver la historia. Sí, realmente, licenciada, a eso me refería, que a veces, como dicen por ahí, ¿verdad? El orden de los elementos no altera el resultado. Más que todo, considero que al momento de uno tener la oportunidad de impartir determinado tema, de poder transmitir determinada información a un público, es cuestión de personalidad y también de contexto, como usted lo mencionaba, porque dependiendo del contexto que nosotros estamos ocupando, de eso depende la forma de expresión, la forma del orden en que vamos a dar determinado tema, a impartirlo, perdón. Entonces considero que sí, es importante hacer una estructura, ¿verdad? Tener como un esquema de lo que quiero transmitir, de cómo lo quiero transmitir y un paso a paso. Entonces ahí es donde se incluye todos los elementos
que hemos visto a lo largo de esta semana, ¿verdad? Que empezamos a recibir este curso. Entonces, creo que la conclusión y la propuesta es como la culminación del desarrollo de un tema y pues es cada orador quien personaliza la finalidad de su tema. O sea, puede ser ya sea con una anécdota o ya sea con un dicho, ya sea con determinada situación que, como le decía, ¿verdad? Enmarque un poco, o sea, que sea un punto final que realmente deje huella, ¿verdad? Que realmente deje como esa cosquillita del tema que se desarrolló. Perfecto, sí. Así estamos. Muy acertado el comentario, así es. Fíjense que les voy a contar una experiencia personal que acabo de tener. A mí me hablaron para hacer una negociación. Entonces, pues yo había estructurado y les digo, vamos aprendiendo de la mano, realmente. Uno no sabe por qué en determinado momento nos toca estudiar ciertos temas, pero como que en un momento pues no son útiles. Porque fíjense que me tocó, me hablaron para hacer esta negociación, me contrataron para hacer esta negociación y yo estructuré, bueno, esto, hablé con los clientes, bueno, estamos en tal rango, esto, lo otro. Y fíjense que ya tenía mi plan, tenía hecho mi plan, empiezo así, así, vamos a darle participación, porque más que todo era una negociación y yo estaba moderando esa reunión. Entonces, al final de mi plan, yo ya tenía todo escrito, y en la noche empecé como a pensar y dije, bueno, pero ¿y si cambio esto? Cambio lo otro, bueno, tengo como base esto, si ganamos más, pues nadie me va a decir nada, ¿verdad? Al contrario que si perdemos. Entonces, tenía mi plan, había estructurado bien cómo iba a manejar la reunión y todo, y al final tuve que cambiar varios pasos. Tuve que cambiar varios pasos, pero ganamos más de lo que inicialmente habíamos negociado. Entonces, logré más de lo que habíamos pactado y cambié algún orden, porque empecé hablando otras cosas, cambié un orden a mi discurso, a mi reunión, y entonces la persona con quien se estaba haciendo la negociación dijo, no, pues sí, tiene razón, esto, lo otro, y yo estaba preparada para una cosa y surgió otra. Entonces, y al final, pues afortunadamente se ganó y se ganó por mucho más de lo que mis clientes me habían contratado. Entonces, a eso vamos y es el propósito de comentarles esto. De repente a última hora tengo que cambiar algunas situaciones para tratar de ganar más en el discurso, en este caso porque era una negociación. Pero así nos puede pasar también en cualquier situación con nuestros clientes. A mí me ha tocado que negociar, me ha tocado que ir a las instituciones a preguntar antes con respecto a algún trámite y ver si llenamos los requisitos o qué tan complicado va a ser, porque así como tip importante para ustedes, futuros profesionales, estudien, investiguen antes de dar un precio a un cliente, porque a veces le preguntan a uno, mire cuánto me cobra por esto, y de repente a todos nos ha tocado en algún momento, nos ha tocado perder porque calculamos mal, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, realmente yo tuve que cambiar mis puntos, eh, mi estructura de mi reunión, del discurso. Al final podríamos decir que era un discurso, algo similar, pero más o menos así. Pero cambié algunas cosas, pero ya de repente el público, en este caso, podríamos ejemplificarlo con el público, de repente le va diciendo a uno también cómo ir reaccionando, porque por decirles algo, si ustedes están en un discurso y ven que de repente ya todos están así como cansados porque es viernes, está lloviendo, hay frío, entonces de repente no va a seguir su estructura.
De repente va a decir usted, no, ahorita voy a contar una historia, una anécdota, voy a hacerles una broma para que despierten. Entonces, usted va a personalizar, perdón, su discurso en base a todos los elementos que hemos visto, a las circunstancias y demás, pero también en determinado momento usted puede cambiar el orden o usted puede agregar algo que usted no había considerado. ¿Sí? Por ejemplo, se le fue la luz, ya no puedo usar la cañonera, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esta. Usted puede ir cambiando, pero con un plan estructurado, usted puede salir avante porque ya sabe cómo o hacia dónde va a ir dirigido su discurso. Pero sí también puede hacer algún cambio en determinado momento. ¿Sí? No sé si alguien más quiere participar y si no, vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, entonces, ahorita aquí concluimos nosotros el tema que estaba un poquito largo. Y quiero que por favor pongamos mucha atención. Vamos a ver un pequeño video de la historia de la oratoria y luego vamos a comentar. Así que Blanqui, si me apoya por ahí, por favor, para que podamos ver el video. Sí, licenciada, ahorita se lo voy a colocar. ¿Sí lo visualizan? Sí, Blanqui, sí se ve. Y se escucha. La oratoria. Como género literario, la oratoria comprende los discursos en prosa que han sido elaborados según las reglas de la retórica. En la práctica, la oratoria es el arte de hablar ante un auditorio con el fin de agradarle y persuadirlo en algún sentido. La retórica, considerada como un arte por los antiguos, está constituida por un conjunto de conocimientos y reglas que el orador debe dominar para dar belleza y vigor a su discurso. Ya en los poemas de Homero hay algunos ejemplos de discursos. Pero cierta tradición dice que el arte de hablar nació en el siglo VI a.C. en la ciudad griega de Siracusa, en Sicilia, y que su creador fue un tal Corax, que la definió como el arte de la persuasión, y escribió el primer tratado sobre esta disciplina. Sin embargo, fue la democracia ateniense, desde finales del siglo VI a.C., la que propició el desarrollo de la oratoria y de sus técnicas con fines prácticos, ya que los ciudadanos debían hablar bien en sus discursos ante la asamblea y los tribunales. Los llamados sofistas, ofrecían entre sus servicios hacer que los ciudadanos hablasen de manera apropiada y convincente según las reglas del arte. Así, Protágoras, uno de los más renombrados sofistas, realizó un estudio de la lengua y enseñó a sus alumnos cómo hacer que una causa débil se tornase más fuerte con la aplicación de argumentos y razonamientos retóricos. Algo que Platón criticaba. Aristóteles, en su retórica, entendía que esta solamente sirve si es para convencer de la verdad a los oyentes. En la Atenas clásica, la democracia ofrecía la posibilidad de hablar en la asamblea a cualquier ciudadano y también de defenderse ante los tribunales.
Había una cierta expectación por los juicios, pero no existían ni abogados ni fiscales propiamente dichos. En consecuencia, los ciudadanos, obligados a defenderse personalmente, cuando no se veían capaces de exponer sus argumentaciones y captar la benevolencia del auditorio, recurrían a los sofistas o a los oradores y escritores profesionales de discursos, llamados logógrafos. Aristóteles enumeró 3 procedimientos que consideraba necesarios para persuadir a un auditorio. El carácter moral o ethos. Contribuye a dar credibilidad al orador ante el público. La emoción o pathos. Es decir, la maestría del orador para producir un efecto emocional favorable sobre la audiencia. Y la elocuencia, o capacidad de argumentación. Logos. El discurso constaba generalmente de 4 partes. Primera, la introducción, proimion o proemio, cuyo objetivo era obtener las simpatías del tribunal. Segunda, la narración, diegesis o exposición de los hechos en cuestión. Tercera, la prueba, pistis. Aportación de pruebas, testimonios o argumentos en favor de las tesis propias. Cuarta, la conclusión, epílogos, cuyo objetivo es hacer una recapitulación para atraerse de nuevo al auditorio o tribunal. Según el tema o la ocasión en que se pronunciaba el discurso, se distinguían 3 tipos de oratoria. En primer lugar, la oratoria forense o judicial, que incluía los discursos pronunciados ante un tribunal. En segundo lugar, la oratoria deliberativa o política, que comprendía los discursos pronunciados ante un órgano político, como una asamblea. En tercer lugar, la oratoria epidíctica, que abarcaba los discursos pronunciados en ocasiones solemnes para elogiar o vituperar a algún personaje. El primer tipo lo representa Lisias. El segundo, Demóstenes. Y el tercero, Isócrates. Lisias. Lisias vivió entre el 445 y el 380 a.C. Nació en Atenas, aunque su familia era originaria de Siracusa. Aprendió retórica en la colonia ateniense de Turios, en el sur de Italia, y se ganó la vida como logógrafo en Atenas, escribiendo discursos de carácter judicial para otros. No tenía la ciudadanía ateniense porque era meteco, de manera que no podía pronunciar sus discursos en la asamblea. Pero intervino en los asuntos políticos y tomó parte activa en la expulsión de los 30 tiranos. En uno de sus discursos, contra Eratóstenes, acusa a uno de los 30 tiranos de ser responsable del asesinato político de su propio hermano y de la confiscación de sus bienes. Como logógrafo, Lisias tenía una extraordinaria capacidad para adaptar sus discursos al carácter de sus clientes. Los rasgos más importantes de su estilo son la pureza, la naturalidad y la claridad. Hacía un uso moderado de las figuras retóricas y procuraba mantener el estilo de la lengua coloquial para darle mayor vivacidad al lenguaje. Los discursos de Lisias constituyen uno de los mejores testimonios de la vida privada en la Atenas de su tiempo. De él se conservan unos 30 discursos. Entre ellos, destacan, además del citado contra Eratóstenes, en favor del inválido, sobre el olivo sagrado, contra Diogitón, y contra Agorato. Demóstenes. También ateniense, vivió entre el 384 y el 322 a.C. Se le considera como el más importante de los oradores griegos. Durante su juventud, se formó en la retórica estudiando discursos de oradores anteriores. Para ilustrar su tenacidad se cuenta que corrigió su tartamudeo introduciéndose piedrecitas en la boca. Era huérfano, y al llegar a la mayoría de edad inició su carrera como orador, litigando contra sus tutores por haberlo estafado con su herencia paterna.
Al principio, Demóstenes se ganó la vida como logógrafo, componiendo discursos para los pleitos de los particulares. Pronunció en público sus primeros discursos políticos en el 354 a.C., y desde entonces se opuso a la expansión del reino de Macedonia, dirigiendo sus principales discursos contra el rey Filipo II, a quien presentó como una amenaza para Atenas y para las demás ciudades griegas. Con todo, sus esfuerzos resultaron inútiles. Fue acusado por sus enemigos de aceptar un soborno de Harpalo, ministro de Alejandro, y, declarado culpable, marchó al destierro. Regresó tras la muerte de Alejandro, en el 323 a.C., y siguió animando a los griegos a liberarse de la opresión de Macedonia. El sucesor de Alejandro, Antípatro, ordenó la muerte de Demóstenes, y este terminó por suicidarse. La fama de sus discursos inspiró al orador romano Cicerón para dar a sus invectivas contra Marco Antonio el nombre de Filípicas. Además de sus 3 Filípicas, otros discursos conservados de Demóstenes son: para los megalopolitanos, Olímpicas, y sobre la falsa embajada. Demóstenes consideraba que lo más importante de un discurso era su puesta en práctica, la declamación, con todos los recursos orales y visuales que comportaba. Su estilo oratorio es vigoroso, apasionado y vehemente, y no deja nada a la improvisación. Incluso su apariencia de naturalidad era calculada. Despliega toda su habilidad artística en los cambios de tono, las mezclas de los diversos estilos, las metáforas, los diálogos fingidos, las preguntas retóricas, etc. Su finalidad era provocar la conmoción intelectual y emocional de sus oyentes, y así ganarlos para su causa, la del civismo, la exaltación de Atenas y de la cultura helénica. Isócrates. Isócrates nació en Atenas, en el año 436, y murió en el 338 a.C. Su familia era adinerada y recibió una esmerada educación. Fue discípulo de Gorgias, de Sócrates y de Platón. Cultivó todas las formas de la oratoria y fue logógrafo. Debido a su timidez no participó en política, pero terminó abriendo en Atenas una escuela de retórica muy influyente. Criticó las desavenencias de los griegos ante el inminente peligro persa en su panegírico, y propugnó la alianza entre Atenas y Esparta. Pero su decepción lo llevó a ver en Filipo II de Macedonia al verdadero unificador de Grecia. Los discursos de Isócrates son armoniosos y equilibrados. Sus frases presentan una estructura muy compleja, reforzada por el uso de abundantes antítesis. Entre los más famosos, destacan panegírico, areopagítico, y sobre la paz. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar sobre el documental que acabamos de observar? Licenciada, la verdad es bastante interesante el video porque sí, realmente tiene bastante historia y pues sí hubo bastantes oradores que antecedieron pues a la historia. Es interesante ver cómo se expresa, ¿verdad? Que la oratoria realmente no es cualquier cosa, ¿verdad? Es un arte y ha sido un instrumento para poder alcanzar distintas cosas, por ejemplo, en lo político, ¿verdad? Es definitivamente bastante influyente la forma en cómo se expresan, el saber poder expresar ante las masas y poder convencer masas. Eso sí es un arte, ¿verdad? Poder convencer a miles, millones de personas para poder lograr un objetivo. En lo político se podría decir personal, porque realmente se supone que se busca el bien común, pero lamentablemente en la actualidad, pues
cada político busca únicamente su propio bienestar y pues muchos lo han alcanzado por medio de lo que es la oratoria, ¿verdad? Muy bien, así es. Vemos entonces que la oratoria no es algo nuevo, sino surgió a raíz de la necesidad. Yo de último voy a comentar, pero sí quisiera que ustedes participaran, que me comentaran qué piensan de esto que acabamos de observar. Bueno, a mí me llamó la atención de que desde esos tiempos ya el discurso estaba conformado por diversas partes. Y yo noté aquí que decía que era la introducción, narración, prueba y conclusión. Y precisamente lo que hoy nos hablaba acerca de conclusión y propuestas, el epílogo. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que, como usted decía, no es algo nuevo, sino que es algo que el ser humano ha visto como muy bueno para poder convencer a las demás personas. Y como decía, pues antes era la oratoria usada más que todo en el ámbito judicial, porque las personas tenían que presentarse ante la persona que los juzgaba, pues de una forma elocuente, como decía ahí, pues eso fue lo que a mí me llamó la atención. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué pasó con los demás? Bueno, ¿alguien quiere, Michelle? Sí, solo comentar también de que me llamó la atención de que ya en esos tiempos estaba la oratoria forense, la oratoria política y la oratoria, ¿cómo era? Epilíptica, algo así. Pero me llamó la atención que pues desde ese tiempo ya estaban esos tipos de oratoria también. Muy bien. Sí, así es. Entonces podemos decir de que, miren, entre mis conclusiones, una yo les podría decir de que considero que ahí entonces surgió o es el origen realmente de todos los juicios, porque se recuerdan que ahí nos decían de que no habían abogados, que el propio ciudadano entonces tenía que defenderse, que emitir su propio discurso, y ya después se fueron dando las escuelas. Se fueron dando las escuelas para enseñarle a las personas a cómo articular o cómo comunicarse de manera adecuada. Sí, es bien interesante la historia y estamos hablando de siglos antes de Jesucristo. Entonces, realmente es un arte bien antigua. No sé si alguien más quiere participar. Por el tiempo, vamos a ir culminando. Si alguien quisiera el día de mañana, igual vamos a ver si tomamos un tiempo para analizar algunos elementos bien importantes que están incluidas en ese documental. Y de igual manera, se los vamos a dejar ahí en el Classroom, le vamos a dejar el video para que usted pueda volverlo a ver, el link para que usted pueda volverlo a ver. Y aquí estaba leyendo que Blanqui les pide que por favor llenen su asistencia. Recuerden que su asistencia tiene un valor ponderativo de 20 puntos. Así que, por favor, a llenar su asistencia, que no se les olvide. Y primero Dios, los escucho, los veo el día de mañana, por favor. Que tengan una bendecida tarde y empiecen a estudiar porque el día viernes ya tenemos nuestro primer parcial. ¿Sí? Por favor. Así Gracias, licenciada. Que tengan muy buena tarde. Gracias, licenciada. Buena tarde. Feliz tarde, licenciada.